Madeline, ¿cómo tú te sentiste al ver que te notificaron que nuevamente tenías COVID por segunda vez? O sea, los hospitales estaban congestionados, así o sea es. que no había espacios ni en emergencia ni en cuidado intensivo. Ya yo tenía debilidad, Wow. no podía respirar, yo estaba tosiendo mucho, vomitando mucho. Y al fin y al cabo volví en la emergencia y tuvieron que ingresarme. Había medicamentos que había que comprar, que se sabe que los seguros no cubren muchas cosas. Pues mi esposo se esforzó en la calle. Wow. Una sola inyección costaba 15,000 o 10,000 pesos, 15,000 pesos. Una sola. 4 dosis, pero Dios obró de forma milagrosa. Madeline, ¿cómo tú te sentiste al ver que te notificaron que nuevamente tenías COVID por segunda vez? O sea, ¿cuál fue tu impresión? Primero yo no quería creer eso, porque primero uno pensaba, después de tener COVID y tanto tiempo siendo positiva, para mí yo tenía inmunidad. Claro. Pues cuando yo hice con anticipación una prueba de antígeno y yo no tenía ni nada de... Ajá. O sea que ni anticuerpos de COVID. Digo, Dios mío, como si fuera nunca más nuevecita. Pues salí positiva con COVID otra vez. Wow. Y yo no tenía síntomas. Solamente yo tenía personas cercanas que me informaron que tuvimos contacto, que salió positivo. Que salieron positivo. Y como medida yo fui a hacer la prueba. Cuando me dieron el resultado que estaba positiva, yo estaba muy... Yo me imagino esa noticia que le dijiste a Edsel. Sí, claro. Nuevamente, ¿qué pensaste? Nuevamente, digo, Dios mío, ¿cómo va a ser? Pero ya el hecho está hecho. Y pues entonces yo fui donde mi neumóloga. Y ella de una vez conociendo mi situación, al final, después de 1 mes y medio, 2 meses, ya había consulta de neumología, o sea, qué cosa. Ya era otro proceso. Y entonces yo fui normalmente a dar mi seguimiento por neumología. Y pues cuando yo llamé a la neumóloga que estoy positiva otra vez, de una vez yo fui donde ella y ella me puso un tratamiento preventivo. Sí. Pues al iniciar el tratamiento, como si fuera una inyección con COVID. Al iniciar el tratamiento, el día siguiente yo tenía fiebre, dolor de garganta. O sea, no tenía ningún síntoma hasta que comenzaste el proceso. Ya empecé con vómito, deshidratación, a cada rato tuve que ir en la emergencia con mucha fiebre, me sentía malísima. ¿Era peor que el anterior? Mucho peor, mucho peor que antes. Y cuando yo regresé, digo, doctora, me siento mal y realmente yo me veía deshidratada. Y ya me mandó por la emergencia para hidratarme, medicarme, después para la casa. Porque ya ese tiempo, eso fue en mayo, a la mitad de mayo, o sea, como 22 de mayo de este año. Pues los hospitales estaban congestionados, Así o sea que no había espacios ni en emergencia ni en cuidado intensivo. Pues solamente yo iba en la emergencia para hidratarme, ponerme ciertos medicamentos, luego en la casa. Pero tenía realmente que regresar. Llegar en la casa me voy empeorando. Pues llegó eso a la misma semana, llegó un momento, nosotros en la casa, en la familia, iniciábamos un culto desde el año pasado cuando me infecté con COVID. Iniciamos un culto todas las noches, a las 8 o 9 de la noche, una hora familiar. Y con otras familias que están en otros países, nos unimos en oración. Entonces, esa oración nos sentíamos tan bien, aunque yo estaba recuperada de salud, seguimos con el culto igual. Pues toda la noche, entonces estaba la familia reunida en oración, pero había una noche mientras estaba orando, pero yo me sentía que yo me iba. Y yo dije a mi esposo, ya yo no aguanto más, yo me siento que yo voy a morir. Yo no aguanto. Era como a las 10 de la noche y ahí dejamos el culto y mi esposo me llevó en la emergencia. Y pasemos casi la medianoche en la emergencia
Con lo mismo, hidratación, medicación, porque no hay condición, no hay espacio para confiar de ingreso. Y regresé a mi casa. En el día siguiente ya yo no estaba la misma persona. Ya yo tenía debilidad, no podía respirar, yo estaba tosiendo mucho, vomitando mucho. Y al fin y al cabo volví en la emergencia y tuvieron que ingresarme. Al fin, como en la tardecita, consiguieron una persona que se fue de alta y ahí yo pude conseguir una habitación. Pues me ingresaron. En el momento de mi ingreso, yo sentía la mano de Dios estando en la emergencia. A pesar que yo tenía dolor, dificultad respiratoria, tenía una paz. Esa paz, esa tranquilidad que yo tenía, solamente Dios esa es la paz que dice Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente, porque yo dije, si estoy viva es gracias a Dios. Y si yo voy a morir, yo voy a descansar en paz con Dios. Porque yo no puedo decir, yo no puedo agregar ni restar nada en mi vida. Así es. Y ya yo entregaba mi vida a Dios. Digo, Dios mío, que sea tu voluntad. Pues me ingresaron, pero yo estaba feliz en la vida porque hay ciertos medicamentos que se podía administrar solamente cuando uno está ingresado. Pues me ingresaron, era un viernes. El sábado yo estaba mucho mejor, gracias a Dios. Yo podía comer, se me quedaba el vómito, ya no estaba vomitando. Había recuperación. En el domingo en la mañana, como a las 10 de la mañana, yo no sé cómo, pero sentí algo que pasó, que todo regresó a lo peor. Peor que el principio. Peor, mucho peor. Yo empecé con vómito, dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno estaba 70, 71, 72, no más de ahí. Y yo estaba dando gritos porque yo no aguantaba ninguna posición. Y cuando uno está ingresada por COVID, aunque uno está en una clínica o donde sea, el trato no es lo mismo, porque tener COVID es la peor enfermedad. Es como una maldición. Es humillante, es como una maldición. Como si fuera la persona con lepra, con el tiempo anterior, que alejada de las personas, te da la comida a distancia, nadie te puede visitar, nadie te puede abrazar. Por eso es que afecta mucho mentalmente. Psicológicamente afecta, pero yo voy a decir que no, psicológicamente no me afectaba. Porque digo yo, eso es la voluntad de Dios. Así es. Pero yo me dolía lo que me estaba sucediendo. Digo, wow, porque yo no me imaginaba con una enfermedad así, tan humillante. Y vivirla dos veces. Vivirla la segunda vez que lo estoy viviendo. Pues ese domingo yo vi la muerte. Ya yo no aguantaba. Y pues llamé a la neumóloga encargada. Ella enseguida, una buena neumóloga, de una vez vino y pasó el tiempo conmigo. Y es cristiana también. Y ella me dijo que Madeline, tú tienes fe en Dios, con la ayuda de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Pero en el rostro de ella se veía el miedo, se veía la preocupación. Como eres médico, pudiste percibir. Ella es médico, también. Yo soy médico. Ella no me puede hacer nada, no puede hacer nada por mí, porque los medicamentos, lo que deben, ya lo me están administrando, pero no está haciendo efecto. O sea que ella no tiene más nada que ofrecerme, solamente mi apoyo. Me estaba apoyando ahí en la sala, hablando conmigo, pero no puede hacer más nada. Y digo yo, solamente Dios puede operar un milagro en mi vida. Digo, Dios mío, sálvame. Es así, hicieron una diligencia en la clínica, no había espacio en cuidado intensivo para subirme en cuidado intensivo. Allí hicieron ciertas diligencias también. El colegio médico filial Samaná me ayudó bastante por vía de ellos. Pues al final consiguieron un espacio en cuidado intensivo en un hospital público. Y como a las 11 de la noche, eso fue de las 10 de la mañana, yo ahogándome, como a las 11 de la noche lograron el traslado. Cuando yo iba a salir en esa ambulancia, yo vi a mi esposo afuera. Para mí era un adiós.
porque en mi mente que yo no voy a volver a verlo jamás. Wow. Y yo lo vi, digo, en mi corazón, a Dios, yo sé que Dios cuidará de mi esposa y de mis hijos. Y así yo fui con una tristeza, pero digo, Dios, te entrego en mi vida a mi mano. Y digo, Dios está al control. Hermanos, cuando llegamos al hospital donde me refirieron, entrando yo vi todo en blanco, uno no tiene contacto con nadie, no se podía usar celular tampoco, o sea que solamente las paredes y los equipos que están al pic, todo el día. Pues no hay contacto con nadie. Y yo estaba en UCI, digo yo, gloria a Dios, porque hay muchas personas, pacientes que están en la misma condición conmigo que yo, o peor condición, pero no puede conseguir un espacio en UCI. O sea que si Dios permitió que me pueden trasladar a ese hospital, porque Él va a obrar a mi favor. Así es. Pues era la fe que yo tenía. Pues me trasladaron, llegué como a la 1 y algo, como a la 1 de la madrugada en ese hospital, me ingresaron, me evaluaron. Consiguieron con los medicamentos, había medicamentos que había que comprar, que se sabe que los seguros no cubren muchas cosas. Pues mi esposo se esforzó en la calle. Una sola inyección costaba 15,000 o 10,000 pesos, 15,000 pesos. Una sola. 4 dosis, pero Dios obró de forma milagrosa. Y al día siguiente, mi esposo, con ayuda de Dios, pude conseguir todo lo que necesitaba. Y yo estaba con todos los medicamentos disponibles, pero realmente no había mejoría. Yo me sentía yo estaba respirando, pero el aire no entraba. No sentía que el aire ni entra ni salía en los pulmones. Ya mis pulmones estaban completamente colapsados. Y yo sentía mi corazón ya estaba esforzando para latir. Y sentía en ese momento ya mis órganos internos ya estaban en sus últimos momentos. Y yo no estaba orando por mi recuperación porque yo me di cuenta que yo me iba. Dediqué mis tiempos a consagrar mi vida a Dios. Y digo yo todos los días, Dios mío, llévame con paz, yo quiero descansar con paz. Y si es tu voluntad que yo me voy contigo a descansar. Pero yo sé que yo sé que mis hijos ya van a estar bien y mi esposo. Porque es Dios quien decide cuando uno tiene que sobrevivir o no. Pues yo tenía mi vida entregada completamente a Dios. Y todos los días, pero yo tenía una fuerza interna. Solamente cuando venían las enfermeras, pregunta cómo te sentías, la única palabra que me sentía era bien. La única palabra. A veces cuando me hacían favor, permiten un videollamada con mi esposo, lo que yo hice así, y me dijo, amor, ¿cómo te sientes? Bien, porque yo no podía decir más nada, era una fuerza para decir que bien. Pero realmente yo sentía que yo no estaba bien. Y cada vez que vinieron a hacer estudios, tomografías, radiografía, todos los días, pero no te dicen cómo va el proceso. Y digo, pero yo soy médico, tengo derecho, dígame cómo yo voy. Yo sé que yo no me siento bien, pero dígame algo, pero al fin y al cabo no te dicen nada. Y yo digo, Dios sabe lo que está sucediendo. Un día, era un miércoles, yo estaba orando y digo yo, Señor, ya no aguanto más. No aguanto este momento, sufrimiento, el dolor que yo sentía cuando uno desea respirar, que no puede. Tiene que ser difícil. Eso es difícil de asumir. Yo quiero respirar, yo estoy respirando, pero el aire no entra. Digo, Dios, ya yo no aguanto más. Yo quiero ir a descansar. Cuando yo estaba orando a Dios, entrego mi vida, mi espíritu en tus manos. Yo quiero descansar ya. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, tú no vas a morir ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, cuando yo escuché esa voz en mis oídos que dice, tú no vas a morir ahora, con una fuerza. Con autoridad. Autoridad.
Yo digo, oh, en mi corazón, yo no voy a morir, entonces sáqueme de aquí. Claro. Así mismo yo dije a la voz, entonces, si no voy a morir, sáqueme de aquí. Claro. Y así mis oraciones cambiaron. Empecé a orar este miércoles para yo pueda salir de cuidado intensivo. ¿Qué ocurrió después? Milagrosamente, wow, Dios me sacó. No, yo no voy a decir wow, que yo fui mejorando, no. La mano de Dios me sacó de José. Gloria a Dios. Pues yo empecé a orar, yo quiero salir de aquí, yo me quiero ir de aquí. Dios, tú me dijiste que yo no voy a morir, así que sáqueme de aquí. Pues en el jueves la misma oración, en el viernes de la mañana, cuando había cambio de guardia, pero no me sentía bien para nada. Y yo vi el grupo de médicos que estaba entregando la guardia, y me sentía una fuerza que me emparó y me dijo que, yo digo, yo me quiero ir. Y dice, ¿cómo? Ella está hablando. ¿Y tú te quieres ir? Yo digo, sí, así mismo lo digo con una autoridad. Y hay uno de ellos que dice, bueno, vamos a ver. Y minutos después, la enfermera me quitó el oxígeno para observar cómo seguía o cómo reaccionaba. Uh-huh. Pero hay que decir, en esos tiempos ya la saturación de oxígeno estaba mejorando. Okay. Yo tenía 90 en el día anterior, 92. Al final yo estaba a 95. Bien. Pues mantenía 95, 96. Y ahí mismo firmaron mi de alta. Wow. Y cuando la enfermera dijo que ya te firmaron la de alta, digo, ¿cómo? Gloria a Dios. Y 2 horas después, ya yo estaba de alta. Estaba en tu casa. Mi hermano, yo estaba de alta, pero casi muriéndome. Te entiendo. Normalmente, cuando una persona o un paciente está en cuidado intensivo, antes de dar de alta, se lleva en sala clínica para observación. Y después, si todo está bien, se despacha. Okay. Pero en el caso mío, de cuidado intensivo, con oxígeno, para mi casa. Wow. Yo no voy a criticar la toma de decisión, porque no fueron los médicos. Eso fue la obra de Dios. Eso fue la contestación de tu oración. La contestación de mi oración. Así es. Por eso yo no tomo yo no digo que es algo malo. Realmente la lógica era trasladarme a sala clínica y después, o sea, 1 día, 2 días, despacharme. Pero la orden divina era diferente. Wow. Yo fui de alta a mi casa. Cuando me sacaron de afuera, en una silla de ruedas, y porque cuando ya uno está en la silla, solamente la luz que veía. Realmente me di cuenta que yo estaba casi ciega. No veía nada, a nadie. Yo veía a las personas como un monstruo, como sombras. Una sombra, pero yo no podía identificar quién es quién. Y digo yo, wow, yo no veo casi nada. Yo vi la guagua pasando como algo raro, pero wow, perdí la vista. Y yo tenía el sabor de azúcar en mi boca. Digo, yo puede ser los medicamentos, porque adentro no habían dicho que nada de diagnóstico lo que me estaba pasando. Cuando yo llegué a mi casa y comuniqué con ciertas amigas que son médicos, y realmente vinieron con glucómetro a hacer ciertas evaluaciones, yo tenía la glicemia en 495. O sea, yo estaba casi cayendo en una coma diabética. Wow. Lo que me sucedió con eso es una retinopatía diabética más hipertensiva. O sea, la presión estaba tan alta y la glicemia en la sangre me afecta la vista, me afectaba la retina. O sea que yo tenía tantas complicaciones. Yo no caminaba, mi esposo tuve que cargarme para hacer todo. Yo no podía sentarme, ni levantarme, ni comer, nada de eso. Era mi esposo que hacía todo. Pero la obra de Dios siguió en mí. Me recuerdo, fue un viernes que me dieron la de alta. En el sábado vieron a visitarme ciertos hermanos, colegas, eran con grito.
una sonrisa en mi presencia, pero al salir era con grito porque se dieron cuenta que yo voy a morir. Incluso dijeron que Edsel, vamos a hacer diligencia para que un centro la pueda recibir porque ella va a morir aquí. Y cuando mi esposo me hizo el comentario, yo no. Dios me sacó del hospital, Dios va a continuar la obra en mi casa. Así es. De ninguna clínica en hospital yo no vuelvo. Y me dijo, no, Madeline, tú tienes que entender tu condición, porque yo no podía hablar, yo estaba ahogándome, yo no podía. Yo no estaba en condición para estar en mi casa, pero era la voluntad de Dios. Así es. Cuando Dios quiere hacer su obra, hay que dejar a Dios actuar. Pues maravillosamente todos los días era una mejoría increíble. Y Dios hizo el milagro. Wow. Y yo puedo decir ahora, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Yo me quedé con una cardiopatía isquémica. Actualmente yo sigo con cardiopatía isquémica. Tengo la arteria coronaria derecha que tiene unos coagulitos. Pero esas cosas mínimas para son cositas, la obra de para Dios, lo que sucedió. Para lo que sucedió. Sí. Yo me quedé con diabetes, yo soy diabética. Yo uso lente para leer. Gracias a Dios ya yo no uso lente para ver, pero para leer sí. O sea, la retinopatía ya se mejoró bastante. O sea, yo estoy con secuelas, pero Dios hizo la obra. Y me siento muy, muy agradecida ante Dios. Y Dios me dijo que tú no vas a morir. Eso es la esperanza, la fe que yo tenía en Dios. Y Dios me sacó de los hospitales, me sacó de la muerte. Llegó un momento, yo tenía el olor a formol. ¿Sabe que la gente dice que fulano huele a muerto? Sí, cuando uno está en un estado ya final, mayormente se ve en pacientes con enfermedades terminales como cáncer. Cuando llegaron a ciertos momentos ya los órganos vitales están desgastados, entonces ese olor que sale como que ya, pues yo sentía el olor. Por eso yo creía que yo iba a morir, porque yo olía a la muerte. Pero Dios te sacó de ahí. Dios me sacó Gloria milagrosamente de la muerte. Y las personas que vinieron a verme los primeros días en mi casa, a la semana cuando me vinieron a ver, me dijo, wow, pero solamente Dios puede obrar así. Solamente Dios puede obrar así. Y pues cuando yo fui a hacer mis estudios y los médicos se sorprendieron, el cambio que está haciendo como algo rápido. Que Dios fue tu médico. Dios fue mi médico. Nadie más. Dios fue mi médico. Y no sé más que decir. Cómo me siento feliz con la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y hay que decir que eso no solamente en la segunda vez. Mi esposo también salió positivo. Los niños también estaban positivos. Los niños no tenían síntomas. ¿Pero ellos hicieron ese cuadro clínico como lo hizo usted? O sea, de gravedad. Mientras que yo estaba ingresada, mi esposo estaba con fiebre, dolor de cabeza, tenía síntomas, pero no era una condición tan grave. Para él. Él estaba en tratamiento. También. Sí, tenía solamente neumonía. Pero yo particularmente tenía neumonía bilateral, cardiopatía hipertensiva, con una cardiopatía isquémica, diabética, retinopatía. O sea que todos los órganos vitales ya estaban afectados. Pero Dios va restaurando paso a paso. No hay límite para Dios. Amén. Edsel, cuéntame del lado tuyo cuando tú conoces la información de que tu esposa vuelve a estar con COVID. ¿Cómo fue tu percepción, lo que viviste? Me sentí sorprendido.